La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. En la cadena Ser. Bienvenidos, bienvenidas a la hora extra. Con Dani de la Fuente. Hoy Pepa Blanes y yo tomamos café con Guille Milky Way. Hola. Hola. Esa burbuja que me ayuda a nadar, tú me haces cosquillas sin querer a mirar. Yo sin querer te quiero, quieres venir al centro a tomar café. Guille, había que esperar. Hace 25 años debutaba con este disco el sonido efervescente de la Casa Azul. Con el paso del tiempo se ha convertido, lo es, en todo un referente de la música nacional. Un cuarto de siglo de éxitos, de música, de relaciones de amor, de desamor. ¿Cómo celebras, Guille, estas bodas de plata y qué pasión queda en este matrimonio musical después de 25 años? O sea, te contesto por el final, pero pasión toda. O sea, yo realmente... me sorprende así como hablar de esto, ¿no? De 25 años, tal, no sé qué. No tiendo en general en mi vida a mirar mucho para atrás y al menos de manera ahí como muy sentimental. Yo estoy más o menos cómodo con mi momento y, ¿sabes? Y veo quizá un futuro un poco más catastrófico, pero vamos, que de momento todo va bien, pero... no sé, para mí han sido como tantas cosas alrededor de que tampoco tengo la sensación que lleve mucho tiempo. O sea, ha habido muchas vidas en el grupo y cada vida nueva de golpe es como si volviera a empezar y sí, me veo quizá ahora que escuchaba, que no es algo que no hago casi nunca, me reconozco ahí. O sea, claro que me veo como más, ¿no?, inocente a lo mejor o lo que sea, pero me reconozco totalmente, o sea, y... And now, ladies and gentlemen, boys and girls, please welcome our very, very special guest stars, Mr. Douglas Stewart and Mr. Guy Milky Way. ¿Cómo ha cambiado también tu relación con el público en directo? No sé si has vencido esa timidez, sigues saliendo disfrazado al escenario, pero te has ido quitando pero muy capas, poco, ¿no? Es, sí, por eso. O sea, sí que tiendo como a mí me ayuda en general como a mantener un cierto... bueno, no tener que entrar en un contacto directo de entrada, ¿no? Pero... sí, ha cambiado mucho, bueno, sobre todo porque he aprendido a pasármelo muy bien, pero hubo un cambio clave en 2017 o 2018, que no hace mucho de eso, en realidad, ¿no? Y por eso también tengo la sensación de que llevamos poco tiempo, por ejemplo, ahora tocando y tal, porque ahí sí que por primera vez, después de tantos años, monté una banda para tocar en directo, con buenos músicos, por fin podía sonar bien en directo, con una propuesta escénica que claramente era muy cercana a la que yo siempre quise hacer. Y entonces esa cosa de estar como seguro y orgulloso ¿no?, y de lo que haces y pensar que sí, que es claramente un poco lo que quieres hacer, me hace disfrutar. O sea, ahora me lo paso súper bien tocando en directo, cuando yo realmente lo pasaba, pero mal hasta el punto de que los días que tocaba era como un muy mal día para mí, ¿sabes? Que bueno, vuelve a ser una lucha mía muy constante, que es la de que a veces yo a mí mismo me digo, pero ¿quién te crees que eres? O sea, que da igual, o sea, que tampoco estamos, ¿no? Y eso como... porque en el fondo sí que era darme cierta importancia, ¿no? Decir, ay, no, como no suena muy bien, entonces me escondo porque es total... ay, pues a todo el mundo le pasa, gente que tiene mejores días que otros y todo es parte... y no pasa nada, son unas cancioncillas, tampoco estamos aquí hablando de... ¿sabes? Operando a corazón abierto. No, exactamente, que quizá un mal día sí tiene unas consecuencias como más, ¿no?, visibles. Igual hay que estar siempre bien. 100%. Sí, pues tal cual. Eso es algo que supongo que te va dando la madurez, pero que claramente hay que hacer algo, o sea, que actuar ahí para cambiar algo que realmente te está provocando sufrimiento, incomodidad interior y bueno, pues sí, actué y realmente, bueno, pues cambió algo a bien, o sea, claramente. Un rayo de sol vuelve a brillar en mi corazón. Celebramos 25 años, dices que no eres una persona nostálgica, pero bueno, si echamos un poquito la vista atrás, ¿cómo era ese panorama musical español en general y de música indie en particular? Tú te has mantenido fiel a Elephant durante todos estos años. ¿Es difícil en esta industria serle fiel a un sello independiente? Bueno, yo me doy cuenta de que quizá para mucha gente sí que lo debe ser. Para mí, vamos, ha sido, no sé, me siento el ser más afortunado del planeta porque...
en realidad todo se basó desde un momento inicial muy en una reacción ultra musical. O sea, nos encantaba la música, comprábamos singles, mira qué single de todo tipo de épocas, de cosas que yo hasta entonces no podía compartir de manera muy habitual con la mayoría de mi entorno, aunque fueran grandes amigos míos. Podías hablar de, ¿te ha gustado el disco de Nirvana? O cosas así, pero era difícil hablar de Julio Iglesias, o de, ¿sabes? O de cosas 60s así, más recoleterías, como lo llamaba Juan de Pablos en la época. Y de golpe con Elephant, yo la primera llamada, cuando me llamó Luz Calvo por primera vez, hablamos más de 2 horas solo de música. Y ahí, ostras, sí, no, y el disco, ¿tienes el disco de Roger Nichols el primero? Sí, hombre, claro, y tal, ostras, pues hay un disco de tal, y todo fue así, desde el principio. Y a la vez, te tengo que decir que yo me he dado cuenta de que se puede mantener esta cosa como muy pura y ser capaz de lidiar con esa industria que es agresiva y a tu manera, de una forma quizá un poco outsider, o que a lo mejor no cumple todos los preceptos y que a lo mejor penaliza en algunos aspectos, pero se puede hacer también. No sé si ese amor por la música que comentabas, ese gusto, es el que también te ha llevado a producir música de otros. ¿Y cómo es eso para ti? ¿Qué significa para ti también? Bueno, a mí me cuesta mucho, me sigue costando trabajar así como muy en equipo y tal. Yo estoy muy acostumbrado a trabajar solo. Y disfruto de esa soledad en el estudio, juego mucho, o sea, me realiza mucho eso, no me siento en soledad, pero a la vez sí que tiene un punto complicado, o sea, porque ahí la cabeza también da muchas vueltas, es un poco tramposo todo, no hay nadie que te esté ubicando a veces en ciertas cosas. Disfruto mucho del proceso, pero a lo mejor no soy muy bueno en todo, ¿no? O sea, para nada. Entonces, bueno, pues el resultado a veces no es tan bueno, te demoras mucho, eres poco eficiente. Y luego trabajar en equipo, pues claro, esto es como estar viviendo solo muchos años y de golpe, ¿no? Te vas a vivir con alguien. Entonces, como que ahí se genera algo como, bueno, estás un poco, ¿no? Te tienes que acomodar a otra situación, otros puntos de vista, es muy enriquecedor. Es la parte guay, ¿no? Qué bien trabajar en equipo, otros puntos de vista, te obligan a salir de tu zona y tal, pero cuesta. Y con muy poca gente he conseguido una simbiosis así artística real, pero a veces ha pasado. Y yo he tenido la suerte, y ahora mira, o sea, ahora mismo en los últimos tiempos he trabajado mucho con Soledad Morente y ha existido mucho esa simbiosis. Y hemos grabado un disco entero y ha sido, bueno, una experiencia como muy nueva para mí, muy buena. Porque yo normalmente las producciones las sigo trabajando muy en solitario. He trabajado mucho también los últimos años con Fangoria, pero era una cosa mucho más. Ellos también están muy acostumbrados a trabajar por libre, en la distancia, y se parecía bastante a trabajar en solitario, ¿no? También. Ya me cansé de estar siempre imaginando el cielo, me cansé. Mencionabas a Fangoria y precisamente si algo tienen en común tus canciones y las de Fangoria, por ejemplo, es que aunque sean ritmos muy bailables, muy alegres, muy tarareables, con un barniz como muy happy flower, en realidad si uno escucha atentamente las letras, muchas veces hablan de temas dolorosos, de decepciones, de rupturas, de desamor. ¿Cómo se combina eso? Sí, no, la mayoría de veces yo pienso, o sea, porque yo sí que escribo desde ahí. En general se suele escribir más desde ahí. En la historia de la música pop es más habitual eso. Y creo que no es una rareza también esto que comentas, este contraste. Yo no he querido hacer eso. O sea, no ha sido una cosa como ultra consciente. O sea, yo tengo mucha incontinencia y quiero expresar esa incontinencia musicalmente, instrumentalmente, estribillos y cantar y cierta, ¿no? Y ir a todo, digamos, y no quedarte a medias. Pero no he querido crear ese contraste. Pero yo creo que es compatible. Es un poco aquello de quien canta a sus males espanta, y hay algo bonito en lo de, ¿no? Bueno, el baile en general y esta cosa que asociamos a la discoteca sí tiene este punto de soledad y de introversión, o sea, de cosa introspectiva. Y creo que es obvio que existe eso, en general, en una discoteca, en un ambiente aparentemente festivo. Yo creo que es habitual en la historia del pop. Y aparte hice una lista de canciones que es lo contrario. Digo, canciones de la historia de la música pop que son súper, vamos, que no te hablan de nada, no te hablan de una cosa absolutamente superflua, con una canción tristísima. Y las hay. Y pensé, por ejemplo, una era el Bimbo. O sea, ¿sabéis esa canción de Georgie Dan? Sí. Bailemos el Bimbo. Es tristísima. Sí. La melodía es una cosa como que si no hubiera letra, dirías, y es Bailemos el Bimbo. O sea, que, ¿sabes? O Voyage, Voyage es una canción súper triste.
Sí, es como así, nostálgica. musical, muy nostálgica y aparentemente era una canción de verano. La lambada. O sea, también es... No, esa cosa. Y era el baile prohibido. O sea, como en plan, ¿sabes? Ahí, venga, era el perreo de la época. Y la canción era un drama absoluto. O sea, te lo ponen en un dramón ahí de Antena 3 después de comer y, ¿sabes? Y en la cosa más moderna, yo qué sé, la canción de Quevedo con Bizarrap es triste, o sea, no digo la letra, digo la música, hay cierta cosa como triste y aparentemente es un júbilo siempre cuando se baila, no sé. De Julio Iglesias y Nino Bravo a su próximo disco para 2025, de todo ello hemos hablado con Guille de la Casa Azul, que da un concierto este próximo 11 de octubre en el Wizzing de Madrid y en noviembre otro en Barcelona, con las entradas ya agotadas. Toda la entrevista en nuestra página web y en Ser Podcast. No voy a discutir. El neoliberalismo nos impide soñar con un mundo mejor, con una alternativa al capitalismo, advertía el escritor Luis López Carrasco en La Hora Extra. El premio Herralde de novela reivindicaba más utopías frente a tanta distopía en la literatura y en las artes en general. Es lo mismo que reclama La Calórica, que ha estrenado esta semana Le Congrès ne marche pas con el Centro Dramático Nacional. Hablar del exceso de pesimismo en la sociedad actual, de que sea más sencillo imaginar un apocalipsis zombie para nosotros ahora mismo como futuro inmediato que un sistema donde todos seamos iguales y justicia social. Es como que hablábamos con gente joven y ellos dicen es que siempre va a ser así, siempre habrá ricos y pobres, siempre habrá desigualdad y de alguna manera como, pero tú no vas a empezar a luchar por un mundo mejor porque eres la generación que vienes por debajo de mí y yo ya empiezo a haber fracasado en mi intento. Entonces de alguna manera teníamos la sensación de que ese discurso pesimista era un logro de las que nos habían colado, era un gol que nos habían colado por la escuadra, ¿no? Y nos dábamos cuenta, yo con una metáfora futbolística, madre mía. Bueno, y empezamos a creer que este espectáculo tenía que ser capaz de desarticular eso, de decir, claro que hay alternativas posibles, simplemente tenemos que ser capaces de imaginarlas y empezar a generar las utopías, es decir, ser capaces de decir yo creo que el futuro podría ser así y deseo que sea así y de alguna manera eso automáticamente desarticula cualquier inercia. Si salimos de la cueva de Platón, ¿por qué regresamos a ella? ¿Qué tiene la cueva que nos fascina? ¿Qué tiene su oscuridad que nos atrapa y no vemos nada más que la cueva? Israel Solá dirige este texto escrito por Joan Yago sobre el Congreso de Viena de 1814. Yo creo que lo primero que nos hizo conectar con la historia del Congreso de Viena es que era muy divertida. O sea, antes de darnos cuenta de que de hablar de la caída del antiguo régimen nos puede servir de una metáfora para hablar de nosotros mismos, antes de fijarnos en todas estas cosas, pues vemos que el Congreso de Viena era una cumbre internacional, se puede decir que es la primera cumbre internacional, que estaba previsto que durara una semana y acabó durando 9 meses, que estaba previsto que se tomara una serie de decisiones de reparto territorial y que básicamente fue eso, una fiesta de constantes banquetes, conciertos, noches de vals, amoríos, llegó a haber duelos dentro del Congreso entre los representantes de las diversas naciones. Beethoven componiendo como un loco, componiendo sinfonías. A Beethoven lo tenían en nómina, la ciudad de Viena prácticamente colapsó porque había un constante ritmo de banquetes, de paseos, de desfiles de trineos y globos que prácticamente llevó la ciudad al colapso, se terminó la comida, etcétera, etcétera. Pues hay un elemento en el libro de Fontana que creo que es al que todos nos hizo mucha gracia, que es que una noche hicieron un concierto con un coro de 100 niños venidos desde no sé dónde y a todos los distinguidos invitados el coro les pareció muy bonito, pero después intentaron follarse a los niños y los tuvieron que esconder, etcétera, etcétera. Y ahí es donde la Calórica empieza a decir, a ver esto, que esto es diver. Le Congrès ne marche pas es una comedia rabiosamente política con una voz en off en español explicándonos lo que ocurre en esta locura de fiesta multilingüe, de la caída del antiguo régimen a Thatcher en 1990 y sus políticas neoliberales que colean hasta nuestros días. Además de ser una historia muy divertida y un territorio muy fértil para una obra calórica, porque aparece lo loco, lo gamberro, lo pasado de rosca, etcétera, etcétera,
sirve como una bonita metáfora del momento en el que nosotros estamos, como nuestra sociedad contemporánea está. El Congreso de Viena es la gran fiesta, la gran celebración del antiguo régimen y, paradójicamente, está teniendo lugar en un momento en que el antiguo régimen, según los historiadores, ya se ha terminado. Pero ellos no lo sabían. Ellos, el zar de Rusia, los reyes y reinas, los ministros que estaban en esos salones bailando ese vals, disfrutando de esos banquetes, bebiendo ese champán, no sabían que el sistema que estaban ahí defendiendo ya había llegado a un punto de colapso y que tarde o temprano habría revueltas liberales en todos los países de Europa y que con ritmos distintos pues se irían instituyendo monarquías constitucionales, incluso regímenes parlamentarios tipo república, etcétera, etcétera. Enseguida pensamos, ostras, ¿no estaremos nosotros viviendo un momento más o menos parecido? Juana, ¿me escuchas? Déjame sola. Te necesitamos. La gente se mira en tus ojos. Por eso los he retirado. ¿O crees que salí del campo de batalla por cobardía? ¿Crees que me gusta ser este rescoldo frío? Lo aborrezco. Es como querer crepitar bajo la lluvia. Dame instrucciones y yo se las daré al resto. Dinos algo, por favor. Están enfriándonos y tú los calcinas. Tú los descubres. Yo no hago nada. Hace mucho que mis palabras no son esporas. Abro la boca y donde antes había un cauce regular, ahora hay un manantial seco. Y huelo vuestra impaciencia. La de todos los que pusieron su destino en mis manos porque conmigo se sintieron libres y atisbaron lo que muy rara vez revela al mundo. Una costura dorada. Pero ahora que ya no despierto la tierra que piso, quizá teman haber sido engañados. O peor aún, que Dios les engañó. Que no hay Dios. Que no hubo nunca el consuelo de una vida más allá de esto. Juana, no aguantaremos así mucho más tiempo. Lo sé. Mi tormento no ha hecho más que empezar. Marta Pazos, bienvenida a la Hora Extra. Muchas gracias, un placer. Un placer. Y qué buena pinta tiene esta Juana de Arco que estamos escuchando, que has escrito junto a Sergio Martínez Vila y que diriges, estreno en Nave 10 de Matadero. Juana de Arco es uno de los personajes que más veces se ha llevado al cine sobre todo, pero también al teatro. Directores hombres como Dreyer, Bresson, Preminger, Besson, Duguay son algunos ejemplos. Sobre un escenario quizás lo más impresionante que hemos visto recientemente fue Juana de Arco en La Hoguera, una ópera con Marion Cotillard. Dos preguntas: ¿qué tiene Juana de Arco para que se haya representado tantas veces? ¿Qué tiene Juana de Arco que te haya llamado a ti la atención? Bueno, Juana de Arco fue una mujer que existió de verdad, y esto es muy impresionante, y creo que eso es uno de los motivos, o sea, la historia, su historia épica, aquello que realizó y aquello que consiguió una joven de una aldea muy pequeña de 13 años, ¿no? Que está en contacto con lo divino, que recibe una llamada, y eso la empuja con su fuerza interior a ir al Delfín de Francia, pedirle un ejército de hombres y coronarlo como rey, ¿no? Y también esto hace que la maten en la hoguera, ¿no? Entonces creo que es una historia que ya de por sí es muy atractiva, ¿no? A la hora de poner en pie. A mí lo que me interesa es el poder personal, ¿no? Aquello que Juana despierta y que en este presente hay unas Juanas, ¿no? Como Greta Thunberg, ¿no? O sea, que es una niña que dices, bueno, esta niña ha conseguido esto. Y después, algo que me seducía mucho y que conecta también con mi trayectoria y mi proyecto artístico es la conexión de lo humano y lo divino, ¿no? De lo terrenal y lo espiritual, de estos dos planos. Entonces, cuando Luis Luque, el director artístico de Nave 10 Matadero, me invita a ser la directora de la temporada y esto suponía abrir con un espectáculo, él me lanza este guante, ¿no? Encima de la mesa. Quiero que sea Juana de Arco.
Y yo, pues que no te puedo decir que no, ¿no? Te quería preguntar primero cómo ha sido el proceso de documentación, de qué fuentes habéis bebido, porque hay una reformulación, Leo, a partir de la primera carta que Juana de Arco supuestamente redactó. Hay palabras atribuidas a ella. ¿Cómo ha sido ese proceso de investigación y luego el volcarlo en un proceso creativo? Sí. Bueno, ha sido un trabajo de orfebrería y un proceso con muchas fases, ¿no? Porque, bueno, primero Luis me invita y entonces yo diseño, ¿no?, lo que yo llamo la matriz, que es aquellas coordenadas que van a determinar en el espectáculo, ¿no? Pues yo quería que Juana contara la historia, contarlo a través de esa perspectiva, esa en primera persona, de aquello que le pasa. Quería que no fuera una Juana victimista, quería que estuviera conectada, ¿no?, con el misticismo y con lo invisible. Yo hago este diseño de matriz, entonces empiezo a convocar a los artistas y las artistas que me van a acompañar en esto. No solo el elenco, sino las creativas y creativos que me van a acompañar, que para mí tienen que tener en sus trayectorias algo que conecte con esta raíz. Hay algo de Juana también que es la adolescencia. Entonces, a la hora de documentarme, a mí me parecía muy importante no relacionarme con ese material desde una perspectiva académica, sino hacerlo por pulsiones como más conectadas con un espíritu adolescente, ¿no?, como flashazos. Luego convoqué a Sergio Martínez Vila, que es un dramaturgo muy conectado con lo invisible. Además, él viene del cine. Otro de los ingredientes que yo tenía era el espacio donde se iba a presentar, que es la nave 10 Matadero, que es un 16 novenos, o sea, entonces buscaba a alguien que pudiera escribirlo junto a mí de forma que pareciera que estás viendo una película, ¿no?, pero altamente teatral. Y entonces aparece Sergio y Sergio sí se adentra en los meandros de lo histórico y entonces encuentra las actas originales del juicio, y el juicio está redactado, está escrito sobre esto, la carta original que Juana escribió al Delfín de Francia, y también fue un trabajo muy arduo de encontrar la forma en la que hablaba. O sea, tenía que ser un texto muy conectado con la poesía, tenía que ser un texto contemporáneo que hable al público de ahora, que tú no te mantuvieras alejado, pero que tuviera unas reminiscencias, ¿no?, como aromas a algo de la época en la que vivió Juana, ¿no? Ya no siento la alegría ardiente que me hace resistir. Todo en este suelo es brillo ausente, una incitación para huir. Es un elenco femenino, son 7 actrices: Georgina Amorós, Catalina Arana, Macarena García, Lucía Juárez, Bea de Paz, Ana Polvorosa y Joana Vilapuig. No sé si también has indagado en su carrera, a ver si conectaban de alguna forma con Juana de Arco y el espíritu de esta obra. ¿Por qué 7 mujeres? Bueno, son 7 porque 7 es un número mágico también, ¿no? Y son todas mujeres. Para mí era importante que te lo contaran las Juanas que no se quemaron. Contar desde la comunidad y desde la sororidad y desde la red común y desde el respeto. Entonces, sí que tienen que ver la elección de estas intérpretes con esta línea que conecta y de la que te hablaba antes con Juana. Y son intérpretes que vienen de lugares a veces más conectados con el audiovisual o la danza. También a mí me gusta trabajar, como te decía, en un espacio inter, o sea, que las disciplinas se vayan entrelazando y que también unas se contaminen del trabajo de las otras, ¿no? Y esto me parece algo sorprendente, que creo que va a cautivar al público, que va a ver a actrices que conoce en unos lugares diferentes a los que están habituadas y habituados a verlas, y a bailarinas que conocen interpretar de otra manera, ¿no? Y esto es algo para mí muy, bueno, me seduce mucho eso, porque me conecta con la libertad.
Juana era una niña o una adolescente en un país, Francia, profundamente dividido, como ahora, y en guerra. Un poder que necesita enemigos para mantenerse y que los inventa en una sucesión imparable. Un poder que sin sangre y calor no viviría, como las pulgas, mientras que es el pueblo el que paga las consecuencias. En este contexto, Juana de Arco ve una luz, una llama, una visión y es capaz de arrastrar detrás de ella a cientos de hombres a la batalla. No sé si es un reflejo también de los tiempos que vivimos hoy, un mundo oscuro, un mundo cruel, un mundo violento, donde necesitamos amor, donde necesitamos ternura, donde necesitamos, decías a una Greta Thunberg, que nos ilumine, esa capacidad también de imaginar alternativas luminosas, ¿no? Si hemos perdido un poco también la capacidad de imaginar. Sí, completamente. Para mí es muy importante esto, ¿no? ¿Dónde encuentras el entusiasmo? ¿Dónde encuentras la llama, ¿no? Aquello al que miras, porque realmente sí, pues en otra escala, pues no estamos en la guerra de los 100 años, pero estamos en la guerra, ¿no? Y es una época también muy, muy, muy violenta, que nos produce tener una costra muy grande, ¿no? De forma que ya no nos afectan las cosas. Entonces, cuando algo es puro, cuando algo tiene luz, cuando algo te inspira, pues te vas detrás. Por eso es tan importante la figura de los nuevos y las nuevas líderes. O sea, ¿quiénes son estas personas a las que seguimos? Y esa responsabilidad, ¿no? Cuando estás en un lugar privilegiado, ¿de a quién le estoy hablando? ¿Qué impacto tienen mis palabras? ¿No? Nuestra Juana de Arco habla mucho de eso y pone esto encima de la mesa. O sea, la palabra no es baladí. Tenemos que tratar las palabras como tratamos el cuerpo, porque nuestras palabras tienen un impacto real. Y nuestro mundo contemporáneo se ha encargado de que vayamos a tanta velocidad que no podamos discernir, ¿no? Hayamos perdido absolutamente la capacidad crítica. Entonces, no sé, valoro mucho esto, ¿no? Que las personas puras, que a lo mejor no tienen la certeza, pero tienen el foco, ¿no? Que no sabes de dónde les viene, pero que te inspiran, que te colocan en otros lugares, que te ofrecen un espacio de posibilidad. También es una razón por la que hacer este espectáculo ahora, ¿no? Lo que somos no cabe en un nombre, dice Juana en esta obra, en un intento de desmontar un poco esas etiquetas binarias, cuestionando a continuación lo que es contra natura, si es que hay algo que sea contra natura en esta vida. No se puede jurar fidelidad a la verdad de otros, no se puede vivir como lo que no se es. Las reivindicaciones sociales en general y también las LGTBI en particular también forman parte de tu trayectoria. Es importante hacer un teatro con vocación social, con reivindicación. Bueno, para mí el teatro es un espacio político. No se puede hacer de otra manera. No se puede ser panfletaria, o sea, no me interesa ese lugar. No se puede ser aleccionadora, no me interesa ese lugar. Pero me interesa el espacio político, me interesa la diversidad. Con Juana de Arco, claro, es un icono queer también. O sea, a Juana la quemaron por travestismo. Eso aparece en el acta, por vestirse de hombre, ¿no? Por cortarse el pelo, por habitar este hábito. En aquel momento este hábito era fuerte, porque las mujeres no tenían rango. Entonces es la manera que ella encuentra para entrar en el campo de batalla, para ser respetada, ¿no? Es un símbolo realmente vestirse de hombre en aquel momento. Y es un símbolo ahora también. O sea, haz lo que quieras con tu cuerpo. O sea, nadie te tiene que decir lo que tienes que hacer con tu cuerpo, a quien tienes que amar, o ni siquiera qué hacer con tu vida, ¿no? Si quieres acabarla o si quieres seguir viviendo, eso pertenece a tu espacio privado de intimidad, ¿no? Y entonces me parece importante reivindicar esto, o sea, sí, ponerlo ahí, ¿no? Ponerlo encima, o sea, sin presión, ¿no? Pero bueno, esto es lo que yo pienso, entonces inevitablemente está ahí, hay una perspectiva de género muy, muy, muy grande en mi obra y una perspectiva LGTBIQ+, porque es el mundo donde yo quiero vivir. Toda la conversación con Marta Pazos en nuestra web y en Ser Podcast.
Las mejores propuestas de teatro contemporáneo iberoamericano están pasando estos días por Logroño, donde ha comenzado la 8ª edición del Festival FITLO, al que todavía le queda una interesante programación durante esta próxima semana. Radio Rioja, Ana Castellanos. Vamos a darle la vuelta a todo. Es el lema de la 8ª edición de este Festival de Teatro de la capital riojana, que llega con el objetivo de realizar una revisión contemporánea de clásicos del teatro universal como Hamlet, Edipo, la trilogía de la Odisea o Electra. Jorge Tesón es el director del festival. Revisitar los clásicos dándole una vuelta. También haciendo ese paralelismo, dándole una vuelta y rever la manera de cómo nos acercamos a los clásicos hoy en día desde una perspectiva contemporánea. Y esta revisión la van a hacer creadores y compañías emergentes de Argentina, Chile, Brasil, Cuba, Perú y España. Una selección entre las más de 4.000 propuestas que llegaron a la convocatoria de FITLO. Esta misma tarde, por ejemplo, una obra de Perú, reescrituras, apuntes de una película por venir. Y mañana... La obra se llama No hay banda. Tampoco quiero decir mucho, es una obra sobre otra obra que ya no existe, o bueno, existe en esta otra. Teatro de gran calidad que quiere atrapar a los más jóvenes. Más allá de ese edificio de telones rojos, sino que hay una escena muy contemporánea, diversa, performativa, en toda la escena que planteamos y en toda la programación que hemos creado. Varios escenarios para acoger las propuestas de teatro contemporáneo iberoamericano y también música. Desde Cuba, para Revolver, Yaima Orozco y Miguel de la Rosa, que escuchan, cerrarán FITLO el próximo 12 de octubre. Si no te sé, ya no han ido ilusión, pero mi corazón hoy prefirió quererte. Y el 10 de octubre comienza en Bilbao el JA, Festival Internacional de Literatura y Arte con Humor, 15ª edición dedicada a Kafka. Ane Garea. Muchos conocen sus dudas con la realidad, sus problemas, su autoestima, porque entonces JA, el Festival Internacional de Literatura y Arte con Humor, se une al centenario de la muerte de Franz Kafka. Se asocia muchas veces a lo tétrico, a lo oscuro, el propio adjetivo kafkiano es muy confuso. Y claro, y señalar esa parte más luminosa, que yo creo que más que la carcajada es el Kafka más luminoso. Este autor checo tenía un humor particular, según la directora del festival, Carolina Ontivero. La 15ª edición de JA llega a Bilbao el próximo jueves. Se tratarán distintos aspectos de la figura, obra, repercusiones de Franz Kafka, con especial atención al humor, que es un rasgo fundamental y menos destacado de su literatura. Además de las obras de este autor checo, el festival también abordará sus relaciones. Mónica Gustová, escritora de Soy Milena de Praga, participará también en el festival. O sea, la verdad es que he escrito sobre Milena básicamente para darle importancia a ella y un poco para sacarla precisamente de la sombra de Kafka, ¿no? Porque claro, ella es una mujer muy importante, la primera traductora de Kafka a cualquier idioma, bueno, fue el checo, y además de esto una gran periodista y además una mujer que luchó mucho en el movimiento antinazi, ¿no? Entre los participantes del festival destacan autores y expertos que ofrecerán charlas y debates sobre la vida y obra de Kafka, incluyendo al biógrafo Rainer Stack y escritores como Bernardo Atxaga, Zadie Smith o Juan Tallón, que decía en Hoy por el Bilbao Vizcaya. Estaría bien hablar del absurdo, estaría bien además hacerlo con humor, que es lo que querría seguramente Kafka de nosotros, y también de la angustia, ¿no? En la que te sumen a veces circunstancias a las que eres completamente ajeno, pero de las que eres también víctima, ¿no? El festival contará además con proyecciones cinematográficas y por primera vez con una exposición colectiva titulada Caleidoscopio Kafka. Será una de las mayores realizadas en Europa en 2024 con motivo de su centenario. La muestra recorrerá la vida y la obra de Kafka a través de la mirada de más de 20 artistas, entre ellos Robert Crumb, Miguel Barceló o Paco Roca. Todas las charlas y presentaciones tendrán entrada libre y se emitirán vía streaming del 10 al 20 de octubre. Los libros, como los amigos, no están para decirnos que todo va a ir bien. Los libros están para recordarnos que no estamos solos, son un consuelo, afirma Michael Cunningham. Hemos hablado con el autor de Las Horas, premio Pulitzer, de Día, su nueva novela que ha editado Lumen y en la que sigue analizando con esa extraordinaria sensibilidad que le caracteriza a personajes que atraviesan diferentes crisis. Raquel García.
Días son 3 instantáneas de un mismo día, el 5 de abril, de 3 años diferentes, 2019, 2020 y 2021. Así que la pandemia de la COVID irrumpe en la novela. Es un recorrido desde la mañana a la tarde y que termina en la oscuridad de la noche. Algo intencional, reconoce el escritor. I didn't want to write a quote-unquote pandemic novel. Novels are not about viruses, they're about human beings. Pero no quise escribir una novela sobre una pandemia, sino sobre pandemias, entre comillas. Las novelas no tratan sobre virus, sino sobre seres humanos, sobre cómo los seres humanos sobreviven o no a la catástrofe, advierte. Los personajes de Día son un matrimonio formado por 2 artistas, Dan e Isabel, músico y fotógrafa. Tienen 2 hijos, Nathan y Violet. Uno es adolescente, la otra una niña pequeña, y atraviesan una crisis individual, de mediana edad y colectiva, que afecta al matrimonio y a la familia. You can do a lot of damage if you're really determined to change your life. What about the kids? Los 2 están decididos a cambiar su vida. Pero ¿qué pasa con los niños? ¿Qué pasa con tu pareja si no quiere cambiar?, se pregunta. Le interesa ese punto medio entre imaginar una vida soñada, mejor, y la resignación ante el cambio para no hacer daño a los seres queridos. Sure. I mean, I think that one of the jobs of a novelist is to sort of speak for the people who... Creo que uno de los trabajos de un novelista es hablar en nombre de las personas a las que nadie escucha, y otro es entrar en los tabúes, como el de las madres arrepentidas, dice el escritor, que aborda las nuevas paternidades y maternidades en esta novela y, de nuevo, desmonta el concepto tradicional de la familia. Contracted were gay men. A lot of them, us, called their families and said, I have 2 things to tell you. I'm gay and... En Día hay de nuevo un personaje homosexual, Robbie, el hermano de Isabel, que vive con ellos hasta que debe mudarse. Es interesante la relación de enamoramiento que mantienen los 3, y Robbie y Dan, el marido, en particular. La infancia y la adolescencia, la familia biológica y elegida, la crisis de mediana edad, la insatisfacción, el envejecimiento, la vivienda o la adicción a las redes sociales son algunos de los temas que recorren esta novela romántica sobre la búsqueda de la identidad, la felicidad y el paso del tiempo, libre de nostalgia y de melancolía. Toda la entrevista con Michael Cunningham en nuestra página web y en Ser Podcast. María Jesús Rodríguez ha estado en la técnica. Muchas gracias por acompañarnos. Buena semana. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la Ser, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena Ser. La radio.